vamos a grabar esta conversación. Entonces, estábamos hablando de la metodología de aprendizaje, que es comunicación sincrónica. Y si nosotros grabamos esto y lo publico yo en el campus o lo publico yo lo subo a YouTube y de YouTube me da un enlace y lo puedo publicar fácilmente en el campus y yo no estoy violando nada de derechos de autor. Eh, Utilizamos videos relacionados. Aquí hay muchos videos. También aquí en la parte de documentos de interés vamos a mirar algunos enlaces virtuales que nos permiten ampliar la información y dar ejemplos de cada uno de los temas. El usuario, llamado estudiante o profesor, tendrá la oportunidad de realizar una actividad interactiva. La estamos haciendo con base en este documento electrónico. Hemos hecho un foro, ¿sí? Y podemos hacer talleres y podemos hacer una clase magistral. Aquí en este momento es magistral, pero con la ayuda de herramientas tecnológicas. Hemos visto algunos casos, hemos escuchado de parte de ustedes presentación de video, recomendación de lecturas previas, ya lo vamos a ver, aplicación de un modelo de herramienta mediante talleres, que es lo que hemos venido haciendo, el taller de formularios. Hoy, si los compañeros que van a hacer la exposición tienen, obviamente si no hay flexibilidad académica, pues podemos hacer la exposición sobre tablas dinámicas, que es muy interesante para que ustedes vean el complemento de lo que es los formularios que sirven para capturar información y esa información queda con una estructura matricial de filas por columnas y podemos hacer que hayan grandes volúmenes de información y con base en eso podamos utilizar herramientas como las tablas dinámicas y hacer dashboard que si alcanzamos, hacemos un dashboard bien sencillo, pero que les puede servir a ustedes como orientación para poder ir profundizando en el diseño de esto que se llama inteligencia de negocios. Entonces aquí estamos en esta parte de la metodología. Estos temas a tratar son el uno que ustedes lo han venido hablando, que es qué es la industria 4.0 y las tecnologías habilitadoras de la industria 4.0 y los retos que hay de la industria 4.0. Entonces, ya hemos venido hablando de aquí esto, que esa fue la discusión que tuvimos, que de lo que es la industria 4.0, hoy en día se llama 5, y se denomina esa industria inteligente, industria conectada, fábricas avanzadas, fábricas que tienen una ciberindustrialidad, fábricas digitales y lo que le llaman ahora Smart Industry. ¿Sí? Todo esto es lo que se llama la cuarta revolución industrial. ¿Sí? Y lo que hemos hablando con Camilo, que la primera revolución fue la que se marcó por las máquinas de vapor, que eso es algo muy, muy bonito, algo muy, y que el símbolo de lo que cuando hablamos de las máquinas de vapor el tren, la locomotora, pero realmente no fue la locomotora que comenzó, las industrias comenzaron con mucha parte de manejo del vapor para poder mover muchas maquinarias dentro de las industrias. Por ejemplo, los ingenios, si alguno ha ido a un ingenio, todavía conservan unos hornos en donde es la misma pulpa, lo que sobra de la caña, lo insertaban en esos hornos y generaban vapor y ese vapor movía muchas máquinas en la parte de la industria azucarera. Pero la representación mucho más diciente fue la locomotora. Yo no sé si alguna vez ustedes, bueno, a mí me tocó el privilegio de subirme a un tren en donde era manejado a puro vapor, es decir, le metían carbón y el carbón se quemaba y generaba vapor y se movía el tren. Y eso era una maravilla, eso es divino. Eso es, yo me siento muy halagado de haber conocido eso.
Ahora ya, pues ya se utiliza con diésel, ya se mueve con diésel los trenes y en Europa se mueven con electricidad y a grandes velocidades. Pero las máquinas de vapor fueron el tren, por ejemplo, que es la representación. Y después sí, ya comenzaron lo que es lo que habíamos hablado, ya las industrias, la segunda revolución industrial fue que comenzaron los administradores de ese entonces a pensar de que internamente para poder que se fuese mucho más productiva, un proceso debería ser en cadena. Entonces se inventaron personas como Taylor, Fayol, todos estos padres de la administración, McCain, todos ellos comenzaron a hablar sobre la necesidad de que esa industria, para poder ser mucho más productivas, debería fabricarse en cadena, ¿sí? Por series, donde arranca la materia prima y cada una de las etapas va generando un proceso, que eso funciona hasta el día de hoy, ¿sí? Es lo que le llaman producción en serie. Y la tercera revolución fue ya cuando se incorpora la electrónica y la tecnología. Y ya la cuarta es donde ya tenemos tecnologías emergentes que los vamos a ver. Una de todos estos objetivos, no sé, yo escogería algunos, estos objetivos. Están viéndolo, ¿verdad, Camilo? Están viendo ya las diapositivas, ¿verdad? Bueno, listo. Por ejemplo, de aquí estos objetivos, yo escogería la productividad, la competitividad. Esa es una de las razones, por eso la coloqué de primerito, la competitividad. La industria, el desarrollo industrial es para ser mucho más competitivo y más productivo, ¿sí? Eh, este cuadro que está aquí, este cuadro que está aquí, en donde existen estas etapas, que es la era industrial, la era de la información y la era digital. Cada una de ellas no la desconocemos porque por muy jóvenes que ustedes estén, todavía hay muchas empresas que están en esta etapa de utilizar algunas herramientas. Hemos dicho, hay muchas, en esta era industrial hay muchas empresas que a todo se hace a mano. Yo asesoro una empresa que todo lo hacen a mano. Todo lo hacen a mano y hacen cosas bien interesantes para las mismas industrias y todo es a mano, todo es a mano. La parte de la producción es a mano. Entonces ellos están aquí en esta era y lo que queremos es entrar a esta era, imagínense, a la era de la información. Es decir, que cuando todo es a mano, las empresas pequeñas lo hacen todo a mano, desconocen mucha información, por lo menos algo que ustedes lo saben muy bien, que son los costos, los inventarios, las compras. Entonces ellos no conocen, ellos lo hacen, pero no conservan esa información. ¿Sí? Entonces uno cuando entra a ayudar a una empresa de estas, para que ellos entren a esta etapa de la era industrial, la era de la información, ¿sí? En donde se compren un computador, compren un aplicativo, utilicen bien la herramienta Excel, con el Excel monten los costos estándar, monten unos inventarios, porque pues ellos no tienen muchos productos, ¿sí? Utilicen la internet, eh, que los clientes les puedan pagar por transferencia y ellos puedan consultar sus saldos por transferencia en internet. Entonces, esta etapa que está aquí es la etapa que muchas empresas deben estar ya pasando, llegando, ¿sí? Entonces, esta etapa donde se necesita utilizar la internet, utilizar la computadora, ¿sí? Y es para poder ir comenzando a entrar a la era digital. Esta etapa de aquí es muy bonita en cuanto a que uno observa que cuando ellos ya entran aquí, el proceso de crecimiento se va viendo. Se ve el incremento en las ventas,
se ve en el mismo desarrollo de las personas, se ve en mucha calidad en cuanto a que ya como saben cuánto vale un producto, el costo, ya lo venden mucho mejor, ¿sí? Se generan un poquito, y se mejoran sus utilidades. La verdad es que la información trae unos beneficios eh, bastante importantes. Entonces, esto nos permite a nosotros entrar a esta parte de la era digital, en donde pues obviamente que acá sí requiere de capital, se necesita plata para poder ir comprando todo este tipo de cosas, porque aquí sí esta tecnología es costosa, ¿sí? Es costosa, pero sin embargo aquí muchas empresas que pasan aquí pueden pasar aquí a comprar aplicativos en la nube, por decir algo, llegar y decirle a la empresa pequeña que compre un software, una contabilidad, pero que no que la compre para que esté en la nube, porque es mucho más económico comprarla y es mucho más beneficioso para la empresa porque no necesita de mucho mantenimiento y el mantenimiento lo hace el proveedor que vende ese producto, ese software en la nube. Entonces fíjese que aquí, este pedacitico aquí que yo estoy señalando con la manito, ya podemos entrar a la era digital sin entrar a la inteligencia artificial, ni a la inteligencia, ni al Internet de las cosas, ni a vehículos automatizados, ni a los wearables, nada. Entonces, pero sí podemos entrar a la nube y a los dispositivos móviles. Ya mucha gente, ya en las empresas pequeñas, saben utilizar muy bien el WhatsApp empresarial, pueden utilizar el Instagram, pueden estar utilizando el Facebook muy bien y todo por sus dispositivos móviles. Entonces, fíjense que ya están entrando, pero les queda fácil porque vienen de la era de la información. ¿Alguna pregunta acerca de este cuadro muy interesante de lo que es el proceso de la economía digital, lo que le llaman economía digital? ¿Alguna pregunta, Mateus? ¿Aló? La profe, qué pena. No, Sí. profe, no, ninguna pregunta. ¿Alguien sobre esta parte? Bueno, aquí hay otro video sobre el ecosistema digital. Aquí hay algo que le llaman las claves de la transformación digital que lo hemos venido discutiendo en clase. ¿Sí? Lo importante de lo que es responder a cuestiones vinculadas con la situación actual del mercado para un determinado producto, hábitos de consumo, regulaciones normativas, existencia de proveedores, la competencia, la preferencia de los consumidores, las capacidades propias y la de los trabajadores de la empresa, conocer cómo funciona el sector empresarial, fijar de qué redes y organizaciones deben formar parte y así sucesivamente. Todo esto es procesos para poder llegar al proceso digital. Aquí se le da clic aquí el botón y volvemos otra vez y estábamos aquí. Y entonces aquí en las tecnología habilitadores de la industria, entonces yo les traigo aquí de una manera muy resumida lo que es la impresión 3D, ¿sí? La impresión 3D. ¿Qué es la impresión 3D? Que es lo que hablábamos con Camilo, que uno observa en ciertas universidades que hay laboratorios donde les explican qué es una impresora 3D. Y esto lo están utilizando hace varios años, ¿sí? Eh, es esto que es la realidad virtual, en donde muchas empresas lo hacen para evitar comprar eh, mucha tecnología, evitar comprar la tecnología y de pronto al comprarla y la traen, que por lo regular es traída, es importada, llega y no se adapte a la empresa como tal.
Por ejemplo, yo trabajé en una empresa que fabricábamos productos que se podían envasar como el yogur, arequipe. Esa empresa tenía que comprar unas máquinas que hacían ese proceso de empacar. Entonces, muchas veces el dueño, el gerente compra eso por catálogo y resulta de que cuando llegan y la adaptan no funciona como debería ser. Entonces la realidad virtual te sirve para eso. Entonces muchas de esas empresas que venden estos equipos te mandan software y te dicen, mire, o métase a internet, así funciona esta máquina. Y el jefe de producción se mete y comienza a mirar en una realidad virtual y dice, sí, es que así quiero yo. O comienza a hacer las preguntas respectivas sobre el manejo de esa máquina que empaca y envasa productos tan delicados como es la comida. Existe la famosa realidad aumentada, que eso lo vemos para poder llegar y muchos, por ejemplo, las grandes cadenas de supermercados en el mundo, antes de llegar y montar una superficie o un supermercado de estos, eso lo meten al computador y pueden simular la distribución y todo lo que es la parte de dónde va a quedar la mercancía y cómo distribuirla. Entonces lo utilizan con software especial que se llama realidad aumentada y eso lo tienen ustedes en los celulares. ¿Sí? Aquí esto de la realidad mixta es muy parecido a la realidad virtual, pero miren en la foto es que yo utilizo la realidad virtual para poder llegar y también y yo tener el motor original mío y si yo tengo que comprarle una polea o una hélice, pues yo le digo al fabricante que me mande el software y yo puedo ver cómo funciona y él hace todo el simulacro del funcionamiento. Entonces es un híbrido, ¿no? Es un híbrido ahí. La parte de la realidad extendida también tiene que ver con esta misma parte de la realidad mixta y la realidad virtual. La parte de la gamificación, eso es lo que hay en el CUSE. En el CUSE hay software donde usted puede aprender jugando. Entonces, en- hay el CUSE liderado por la profesora Sandra y Gloria. Ellos adquirieron un software en donde se juega a ser empresario, ¿sí? Se juega a ser empresario. Entonces, ese software lo pueden utilizar. Y en estos días está en proceso de capacitación para poder que nosotros nos capaciten y ustedes puedan utilizar ese software. Pero también hay juegos, que es el que ustedes utilizan muchas veces en clase para hacer preguntas. Eso es una forma de aprender. Esos juegos que ustedes hay veces ponen para las exposiciones, que a mí me olvida el nombre, hay muchos juegos, hay muchos juegos para poder aprender. Entonces, eso es una realidad, que ustedes lo utilizan. El otro es el gemelo digital, que es cuando la industria es muy tecnificada, pues yo no compro el equipo, yo no lo compro, yo simplemente simulo eh, algo similar al otro y lo monto y él hace el proceso. ¿Sí? Es decir, si yo quiero comprar un motor para de un determinado montaje dentro de la fábrica, pues yo no lo compro y lo traigo y lo pruebo, ¿no? Yo puedo utilizar eh, de una manera digital en el computador y hacer el proceso de simulación a ver cómo funciona.
Eso se llaman gemelos digitales, eso lo utilizan. En la parte de lo que es la sistemas BIM, que es la simulación, eh, en donde utilizamos muchas herramientas para poder hacer simulación, ¿no? Por decir algo, eh, ojalá nosotros tuviéramos el tiempo para poder llegar y mirar. Hay un juego que simula una ciudad en donde hay una serie de actividades bancarias, hay una serie de actividades hasta agrícolas, y usted puede ir jugando con base en eso y simular realmente las decisiones que tome, por decir algo, el líder de esa comunidad. También existen, y podemos hacerlo, ¿cierto? El Excel sirve para hacer simulación, por eso hay que aprender a manejar todas estas herramientas que yo le estoy diciendo, hacer formularios, tablas dinámicas, utilizar bien el Excel, en donde yo puedo simular, que en estos días lo vamos a ver, de que usted tiene un negocio y tiene unos productos y usted tiene unas ventas y tiene unos gastos, y usted puede simular un estado de P&G y jugar con él y decirle, bueno, ¿qué pasa si yo vendo más? ¿Qué pasa si vender más aumenta el gasto? ¿Y qué pasa con la utilidad? En donde yo podía meterle la mano adentro del proceso contable para poder aumentar o disminuir mi utilidad, y de aumentar los ingresos y disminuir los gastos y aumentar la utilidad. Y así, eso se llama sistemas de simulación. Y eso es lo que nosotros estamos en esta materia tratando de aprender para poder llegar a esto que es... Ah, no, no está conectado. Aquí Aquí se desconectó, se perdió esta, esta conexión aquí. Bueno, pero yo voy a revisar porque esto no está funcionando ya. Sistemas BIM, pero ustedes pueden buscarlo en internet. Lo que le llaman la computación en las nubes, que es lo que hemos venido hablando permanentemente, que todo lo que ustedes tienen en su celular está en la nube, todo lo que ustedes ven, lo que tienen de información en sus contactos está en la nube. Y cuando ustedes van a una empresa o tienen una empresa y compran un ERP, que es un sistema de información integral, o sea, una contabilidad más unos inventarios, más unas cuentas por pagar, más una nómina, eso es un ERP. Y eso está en la nube como tal, eso es algo real. ¿Qué es la ventaja de la nube? Es que usted no tiene un servidor que vale millones de pesos en donde está localizado toda esa información, donde están localizadas esas bases de datos, y eso requiere de un mantenimiento de personas expertas. Entonces, si todo lo compramos en la nube, usted se evita de comprar un servidor, se evita de tener gente experta haciéndole mantenimiento a eso, ¿sí? Entonces disminuye los gastos, zapatero a tus zapatos, usted no desarrolla software y usted le delega eso a una empresa tercera persona que le vende todo en la red, en la nube. Eso se llama cloud computing. Eso es. Y hay modelos, que es el modelo SaaS, modelo PaaS y el modelo IaaS. Y el que nosotros utilizamos es el modelo SaaS. Es el que utilizamos aquí en nuestro medio permanentemente. Están las famosas tecnologías inalámbricas que las usan ustedes permanentemente, que es el Wi-Fi. Y utilizan todo lo que concierne al desarrollo de Wi-Fi, los GPS, está el WinMax y todo tiene que ver con las redes inalámbricas. Eso es una realidad. Eh, Hay unas de a corto alcance que usted utiliza en el Bluetooth. Los que les gusta la música y tienen un parlante y tiene Bluetooth, desde su celular ponen su musiquita, ahí están utilizando el Bluetooth, pero no puede pasar de un determinado número de distancia. Usted no se puede mover
porque pues se pierde la señal. Eso se llaman corto alcance, como el Bluetooth. Hay uno que se llama RFID, que es el que utilizan en las empresas industriales, que es que hay un código de barras que lo leen dentro del proceso de producción y hay unas bandas que desplazan el producto y los van a ubicando en sitios donde van a ser procesados. Eso se llama RFID. Son unos códigos de barras que tienen una información. Y ahora es tanto el desarrollo que ya hay unos chips que se colocan en ciertos productos, hasta en los mismos animales y hasta en personas. Hay en el mundo personas que tienen chips para poder que las identifiquen en cualquier parte del mundo. ¿Sí? Parece ser que los presidentes de estas potencias tienen un chip en donde los ubican. Yo he visto películas, por lo menos, no me consta, pero he visto las películas que ubican al presidente de los Estados Unidos gracias a ese chip que está metido. Y uno ve en las películas gente que le abren la piel y le meten un chip. Es ciencia ficción, pero eso es una realidad. Pero en los animales ya hay muchas grandes extensiones ganaderas que utilizan eso para ubicar eso. Entonces ese es el famoso RFID de las que yo les sobresalgo de corto alcance. De mediano alcance pues está el Wi-Fi, que lo utilizan en sus casas, en sus empresas, en la universidad. Eso es algo que es tecnología de transmisión de datos. Y de largo alcance está lo que ustedes también utilizan, celulares 4G, 5G, dependiendo el plan que ustedes tengan. Eso es, y existen diferentes áreas de cuando ya no utilizo la parte inalámbrica, sino que yo utilizo cables. Entonces, cuando es un cableado, que es el que ustedes ven en las oficinas alrededor del salón, donde están los computadores, hay unas canaletas y allá hay unos cables. Esos cables son cables para poder hacer redes como tal, físicamente. Entonces, cuando pasan de un determinado distancia, pues pueden ser LAN, MAN o WAN. Entonces, por lo regular, los computadores que nosotros tenemos están comunicados con Meléndez porque ahí está el servidor, que es el que utilizamos, el que está localizado, el, el portal de la universidad y está el Moodle ahí. Entonces, esa red es WAN, pero cuando está cerquita allí entre nosotros mismos es LAN. ¿Alguna pregunta, por favor? Como para que yo me pueda eh, hacer un descanso de tanto hablar. ¿Alguna pregunta, porfa? ¿Quién me colabora? Por lo menos alguien que lea aquí sobre qué es un sistema inalámbrico de localización y que lo explique. A ver, ya que Profe, lo profe, utilizan, hágale. no, pues Gracias. era una pregunta, era una pregunta. Ah, ¿Vos consideras que, por ejemplo, el sistema BIM se puede aplicar a todas las, por ejemplo, así como se dice, las ramas educativas o no? pues, nosotros, por ejemplo, el Moodle es una herramienta que si algún día, las universidades, en aras a que haya verdadera movilidad, se pueda utilizar. Por ejemplo, el Moodle sería muy robusto para que exista eso que es lo que tú estás preguntando. O bueno, o mejorar el Moodle, pues, para poder que verdaderamente exista la movilidad. Es que en el Valle del Cauca hay movilidad. Usted puede irse para la Universidad de los Andes, del ICESI o Javeriana, a recibir una clase, pero el problema es la plata.
¿Sí me entiende? El problema es que si la educación fuera mucho más asequible, usted podría ir a estudiar el ICESI. Sí, sí, yo lo que, a mí se me viene lo que tú me estás diciendo es que si nosotros la educación fuera por voucher, es decir, así como uno tiene una tarjeta de crédito o débito y va a cualquier almacén y compra lo que usted quiera, la salud y la educación debería ser igual. A mí, pues, es alguna utopía, pero debería ser así. Es decir, usted llega y tiene su tarjeta y usted se va para el ICES y dice, vaya, yo quiero comprar esta materia de modelos y simulación empresarial porque me parece que usted está más desarrollados que en la Universidad del Valle. Y quiero recibirla aquí, tome, pague. Y paga y ya, y se mete ahí. Y utiliza el mismo Moodle que utiliza allá, allá, es decir, usted es universal, usted se mete y ya, se matricula allá, le tiene acceso allá y ya, y no paga ningún problema. No sé, estoy hablando con Camilo. Con Matthew. Ah, con Matthews. Ese es mi comentario, Matthew. No sé si tú quieres que te ahonde más al respecto de tu pregunta. No, profe, está bien, pero de hecho, por ejemplo, mi pregunta, bueno, cayendo en cuenta ya todo lo que me dices, es de que, por ejemplo, la mayoría de universidades privadas sí tienen esa clase de financiación para lo que es el traslado a esas clases de tecnologías, pero ¿qué hay sobre las instituciones públicas? Por ejemplo, la Universidad del Valle, la Universidad Nacional o colegios públicos en general. ¿Vos ves viable o vos ves en algún momento que llega a suceder este tipo de cosas o no? Es que tiene que suceder eso. Es que todo tiene. Pues yo no lo voy a ver, pero usted sí. Pero tiene que llegar y haber ese tipo de movilidad, de intercambio, de facilidad del estudiante. Es que yo no entiendo, no entiendo cómo es posible que en siglo XXI, si yo vivo en Jamundí, yo tenga que venirme para Cali a estudiar. Yo no entiendo. La verdad es que yo no entiendo. Sabiendo de que Jamundí tiene unas necesidades muy particulares y yo puedo desempeñarme en Jamundí. A ver, ¿qué tengo que venir aquí a Cali? Aquí. Ahora, yo termino mi carrera. ¿Qué vengo acá? Si yo puedo trabajar en Jamundí. Ahí hay hay unos, un ambiente laboral que yo me puedo desempeñar. Es que yo quisiera, ustedes, por ejemplo, en España, los pueblos, la gente del pueblo trabaja en el pueblo. Muy poquitos son los que llegan y viven en Zaragoza y se van para Madrid, a pesar de que está cerca y que hay un tren que los lleva en 30 minutos. No, no, la gente trabaja ahí mismo. El profesional que termina, y hay universidades allí, y usted sigue trabajando allí. Yo creo que esa sería la razón de ser. Y lo que yo digo es que si usted quiere descongestionar las grandes urbes, eh, pues simplemente proporciónele a los pueblos aledaños todo para poder que ellos no tengan que desplazarse, lo que es educación, salud y la parte laboral. Es que yo conocí, por ejemplo, un pueblo sí, Zaragoza, en España, que mi amigo trabaja ahí y él me llevó hasta la empresa de él. Se puede ir hasta a pie, se puede ir en bicicleta, se puede ir en su carro, y no pasa nada. Y se levanta a las 6 de la mañana y a las 2 de la tarde ya está en su casa, tranquilo. Y no hay congestiones, ¿sí? Pues sí, lo normal de la mañana, pero ya en el transcurso del día no. Entonces digo yo, ¿no? Yo digo, si un gobernante quiere descongestionar, un gobernante en Cali quiere descongestionar, si un gobernador quiere descongestionar, oiga, proporciónele educación, trabajo y salud a cada región.
a Jamundí, a Palmira, pero yo no tengo que venirme de un médico a Cali. ¿A qué? ¿Por qué? Yo tengo que llegar y quedarme en Jamundí, que allá deben estar los médicos, o sea, allá tiene que haber un especialista del internista, tiene que haberlo. Pues, ¿cómo así? ¿Por qué? Entonces yo no, es esa parte, y las universidades, volviendo a tu pregunta, es que tiene que haber una universidad del Valle Jamundí, pero igual de robusta como aquí, ¿o qué? ¿O los de Jamundí no tienen derecho, pues? ¿O son unos indiecitos más bruticos que los caleños? ¿O qué? No, son las mismas necesidades. Se puede desarrollar industria, se pueden desarrollar empresas. Así de sencillo. Es decir, yo lo veo como muy, muy obvio, muy obvio. Yo no tengo que venir aquí a Cali a hacer qué. Pues délo, esto es para los caleños. Pues si yo estoy en Jamundí, que yo venga a pasear a Jamundí, listo. Que hayan algunas cosas que difícilmente las podemos encontrar en Jamundí. Pero lo normal se tiene que desarrollar en Jamundí como en Cali para poder que se descongestione estas carreteritas angosticas que tenemos entre Jamundí y Cali. Que eso es un caos, que usted para poder irse para Cali se gasta de su vida 2, 3 horas para transportarse, no porque la distancia sea larga, la distancia sea mucha, sino que es tanta la congestión que usted se gasta 2 horas para llegar a un sitio de Jamundí a Cali. Eso no es progreso, eso no es desarrollo, eso, ahí no crece nadie. El gasto se incrementa. ¿Con qué plata va a comprar usted en Jamundí si usted ya se la gastó en gasolina? Entonces hay ciertas cosas que si hubiese voluntad política, política tanto para los empresarios, política para los políticos, política para los que dirigen las universidades y las instituciones de educación superior, lo quisieran hacer, lo podrían hacer, Mateus, lo podrían hacer. Y no, y yo creo que yo no soy el único que esté pensando aquí. Ellos también piensan, pero no les da la berraca gana de hacerlo. O si a mí me llega y me dice, "Ve, Federico, es que eso no es así de fácil, es por esto y esto y esto y esto". No. Si me vas a decir es que no hay plata, no, plata es lo que hay, porque los impuestos que cobran son muchos en este país, muchos. Yo pago muchos impuestos y el que va a pie también paga impuestos. Entonces, si a mí me van a decir es que no hay plata, no, ¿cómo así que no hay plata? Si hay impuestos, pues que no te la robes y invertirla en lo que verdaderamente se necesita. Pero si es que se la roban, entonces sí se acaba. Así de sencillo. Con la plata de los impuestos, decía un gobernante aquí de Sudamérica, de Centroamérica, con la plata de los impuestos se pueden hacer muchas cosas, pero no se la roben. Se pueden hacer mucho. Yo por lo menos pago muchos impuestos, la verdad. Yo pago impuestos por mi carro, pago impuestos por mi moto, pago impuestos porque cuando a mí me sacan como soy hora cátedra, me sacan por derecha. Cuando yo llego y hago algún trabajito extra de una asesoría, por derecha me sacan. Por todo me sacan impuestos. ¿Cómo así que esa plata, a dónde está? ¿Por qué no la invierten? ¿Por qué no hacen universidades públicas en Jamundí? En Jamundí, en Palmira. ¿Por qué no hay empresas? ¿Por qué no se fomenta al microempresario? ¿Por qué no le prestan el mismo Estado con los impuestos? Préstele, mano, para que crezca. Pero no, eso no. Es muy difícil, mi querido Mateus. No sé si soy ya estoy envejeciendo y No, vivo pues de ilusiones. Se llama utopía. ¿Qué me dice sí, Mateus? profe, pues la verdad, como acabas de mencionar, a veces hay cosas que pueden ser un poquito utópicas. Hay que muchas veces ser realistas, profe. O sea, realmente el país no va a cambiar a menos que llegue alguien que realmente lo quiera cambiar, ¿me entiendes? Y sepa distribuir los recursos de una manera buena. Usted.
Ustedes, estos 10 personitas, ustedes son los que tienen que cambiar esto. No pueden esperar que sea otro, pues son ustedes los que, o cualquiera de ustedes los días algún día tendrá la oportunidad de llegar y de tener el proceso de cambio. Hágalo, hágalo honestamente, hágalo. Ustedes son los que el futuro nosotros estamos de salida ya. Nosotros no somos eternos, ustedes pues, van a reemplazar a mucha gente. Eso tampoco es una utopía, es una verdad. Yo nunca pensé ser profesor de la Universidad del Valle y hoy ya soy profesor de la Universidad del Valle. Y posiblemente en el momento era una utopía. No, me metí, comencé a luchar y a prepararme y decir, no, yo puedo calificar para ser profesor de la universidad. Y aquí estoy. Y ya estoy de salida. A ustedes tan jóvenes, ustedes pueden hacerlo. Esos son ustedes los que tienen que cambiar esto. Pero no pueden llegar y decir, pucha, a mí me dan esa papaya y esa papaya me la como. No, porque ahí sí sígueme igual. Seguimos igual. Es igual. Si cada uno va a tirar por su lado y si cada uno va a tener sus intereses particulares, esto no va a cambiar. No, no va a cambiar. Entonces son ustedes los que tienen en esa labor. Sí, es muy injusto que les estemos dando un país vuelto cuacuá. Sí, eso es injusto. Sí, pero ahí sí, ahí sí me bajo del bus, mi querido Mateus. Yo hice lo posible en educar, hice lo posible y me bajo del bus, ¿sí? Pero muchos deberían tener la conciencia de dejar un país a ustedes llevadero. Eso es una escalera, es una escalera. Yo les aseguro que muchos de ustedes, sus padres no pudieron entrar a la universidad, pero ustedes ya están en la universidad, ya están subiendo un escalón, ya están en un escalón, entonces sigan subiendo. Entréguenle a sus próximas generaciones otro escalón y así sucesivamente. Pero mm, esa escalera yo sí no la veo, no la veo. Esa sí no la veo. Yo estoy dando lo poco y nada que puedo allá, educarlos, entregarles algo que yo sé, que estudio, que yo me preparo, todo eso hasta el día que yo me tenga que ir de aquí de este mundo. Me preparo, sí, listo. Pero son ustedes los que tienen que llegar y subir otro escalón y hacerlo de una manera para el beneficio de una sociedad, para el beneficio de todos ustedes, no para uno solo. Entonces son ustedes. Por eso te le digo, sí, es una utopía, pero esa utopía se puede volver realidad. Mi querido Mateus, sigamos. O algo tiene que preguntar, Mateus, cuénteme. No, nada más, profesor, está bien. Ok, entonces aquí para poder llegar y continuar con esta parte de estas famosas, el concepto se llama tecnologías habilitadores de la industria. Sí, aquí todo esto. Está en la parte de la robótica industrial, que parece ser que cuando uno habla de robot es porque tiene cabeza, extremidades y un cuerpo. No, un brazo es un robot que está manejado con ayudas del software como tal. Es una combinación software-hardware. Entonces, esto lo hay, Camilo, esto lo hay en muchas industrias en Cali, ya. Y usted observa ya, por ejemplo, yo veo en la construcción muchos robots ya, la verdad, muchos robots. Yo veo, yo paso en donde están haciendo, por ejemplo, allá mucha tecnología cuando están haciendo estos condominios, veo mucha tecnología, ya hay muchos robots haciendo cosas.
Bueno, el famoso Internet de las cosas, que es algo que muchas casas, muchas industrias, mucha biometría, es automático, es automático. Hasta el mismo call center, de los call centers ya son muy automatizados, ya no, ya, ya, ya es muy, eso se llama Internet de las cosas. En la universidad no hay Internet de las cosas. Pero si los salones deberían abrirse y cerrarse electrónicamente por biometría, eh, pero lo único que tenemos, pero tenemos Wi-Fi, increíble. Entonces, en las empresas y en las casas existe. Usted puede comprarse un bombillo hoy en día en donde cuando usted no haya ningún movimiento, se prende, se apaga, pero ya hay bombillos. Ya usted puede comprarse un bombillo y ponerlo para que aprenda y apague automáticamente. Sí, es mucho más caro, claro que sí. Pero ese es Internet de las cosas. Tiene un sensor ahí en donde cada vez que se haya un movimiento se prende y cuando ya no hay movimiento se apague. Y hay muchas casas que utilizan los apartamentos de hoy en día, los que compra la gente hoy en día, pues obviamente de cierto valor para arriba, tiene mucha cosa de Internet de las cosas, mucha automatización. Y la inteligencia artificial, que es la que ustedes van a beneficiarse, la que está hoy en día y la que tenemos que aprender, y ahí se va a necesitar mucha gente joven que desarrolle aplicativos con inteligencia artificial. Ya están todos los modelos para poderlo hacer, pero hay que ensamblar muchas cosas. Entonces, eso sería el paso para ustedes aprender inteligencia artificial. Yo estoy en ese proceso de hacer unos cursos de inteligencia artificial, a ver, porque ya eso es una realidad, mucho, ya es una realidad, la verdad. Y dentro de esa inteligencia artificial está lo que le llaman el machine learning, el deep learning, que ustedes ya lo manejan mucho mejor que mucha gente adulta. Está la visión artificial, los asistentes virtuales, ¿no? La verdad es que ya lo hay. Y está la parte del Big Data, que es la gran base de datos, que es lo que yo quiero insistir en que tengan ese concepto de base de datos, que ustedes tienen que aprender a manejar grandes volúmenes de datos. ¿Y por dónde se capturan esos grandes volúmenes? Por formularios. ¿Cómo puedo trabajarlos con tablas dinámicas? ¿Cómo puedo hacer un dashboard? Que eso es lo que ojalá pudiésemos, eh, pues ahorita por lo menos hacemos hacemos algo de tablas dinámicas para que ustedes puedan ver lo útil que es. O sea, los grandes volúmenes de información se utilizan porque usted puede aprender a manejar Power Pivot. Y Power Pivot es una herramienta de Excel y maneja grandes volúmenes. Ya no hay la limitante de las filas y las columnas. Pero usted tiene que tener el concepto qué es una base de datos, cómo se relaciona una tabla con otra. ¿Sí? A pesar que son diferentes, pero hay un campo que se relaciona y yo puedo combinar información. Eso es lo que tenemos que aprender, porque el Big Data es una realidad. Hay grandes volúmenes de información, grandes. Usted tiene que trabajarlos. Tiene que, y existen herramientas como las tablas dinámicas que consolidan una determinada información. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender bien. Entonces, el Big Data es volumen, velocidad, variedad, veracidad, valor. Bueno, están los conceptos de ERP que yo no sé si ustedes lo manejan, pero si no lo manejan me dicen y retomamos porque esto se vio en Informática uno, por ejemplo. ERP, CRM, que es el METS, ¿sí? Pero de todos modos, por ejemplo, yo tengo dentro del plan, es que nosotros aprendamos a montar un CRM.
diseñarlo en Excel. Eso tengo planeado. Y ustedes puedan simular lo que es las relaciones con el cliente. Cómo pueden controlar una fuerza de ventas, cómo pueden controlar unas ventas con una herramienta como el CRM. Y el ERP sí es algo que existe en la internet gratuito, aplicaciones gratuitas como Odo. Odo es un aplicativo que usted puede armar un ERP y lo puede utilizar gratuitamente, ¿sí? Si es una microempresa y es gratuito y usted lo arma. Ustedes, algunos manejan drones. Yo nunca he manejado un dron, pero sé que es un dron. Y ustedes, algunos ya manejarán drones. Eso es una tecnología habilitadora que lo están utilizando para muchas cosas. Y a mí me sorprende por lo menos cómo la utilizan para las competencias de ciclismo. A mí eso me parece maravilloso. Los drones, por lo menos algo muy constructivo. Porque yo soy de la época que me encantaba escuchar una competencia de ciclismo y todo me lo imaginaba, porque el locutor era tan versátil que él se imaginaba unos escenarios del ciclista que uno decía, ay, ese man debe estar sufriendo subiendo esa cuesta. Y resulta de que él estaba dentro de un carro en la cola de los estos, y él contando, él iba pasando, iba contando y se iba imaginando. Ahora ya no, ahora ya es en vivo, en directo, ven cómo sufre el ciclista subir una cuesta como es la línea, por ejemplo. Entonces, el dron ha sido algo súper fantástico. Ahora, ¿cuántas cosas desconocía uno que existían en la misma naturaleza y gracias a los drones usted los conoce? El blockchain, que es algo muy importante hoy en día dentro del Big Data, en aplicaciones especiales, que es que usted tenga la posibilidad de una de las grandes ventajas, una de las cosas que usted ve de las grandes bases de datos es que usted ya está todo definido, ¿sí? Y usted lo único que hace es consultarlo. Ahora yo puedo llegar y extraer esa información y modificar esa información. Por decir algo, usted puede entrar al Moodle y bajar la información y puede después modificarla obviamente, yo bajo, y es una gran base de datos. Imagínese que es una gran base de datos. El Moodle detrás del Moodle hay una gran base de datos porque es toda la universidad. Y yo puedo extraer solamente los datos de ustedes para poder calificar una tarea, para calificar un foro, para calificar un cuestionario. Entonces, con el blockchain me permite hacer ese tipo de cosas. Los vehículos AGB, LGB, IGB, ustedes lo saben muy bien, que es todos los vehículos que se utilizan sin conductor. Eso es. Y ya existen para trayectos cortos por ejemplo, en los aeropuertos. Hay trayectos cortos que unos carritos funcionan solos y llevan una serie de canastillas con maletas y ya funcionan solos. Los exoesqueletos, muchos aquí en Colombia, mucha gente tiene que utilizar eso porque uno con la sola fuerza de uno no puede alzar una determinada caja y no es recomendable porque se puede dañarle la columna, le puede dañar algún músculo. Entonces, existen existen unos como unas especies de arnés en el cuerpo que pueden alzar cosas pesadas. Es tanto el futbolista, si ustedes ven en los futbolistas hoy en día, que les colocan como una licra pequeñita que parece más bien un brasier de mujer,
y se lo ponen debajo de la camiseta y eso tiene unos detectores para mirar el ritmo cardíaco. Y eso puede utilizarse como un exoesqueleto. Yo creo que eso tiene la misma estructura de la tecnología. Yo nunca lo he visto, no lo he palpado, pero debe ser. Yo no sé si ustedes, los que juegan fútbol, ven que ese es como un brasier que se ponen esto, pero es para tener eso, tiene unos detectores para el ritmo cardíaco y por lo menos detectar a tiempo si es que está demasiado acelerado el corazón. Para eso sirve. Bueno, los sistemas biométricos, que es lo que ya vimos, es decir, muchas oficinas se abren. eh, Google está pensando a futuro ya dejar lo de las huellas digitales y más bien todo por biometría. ¿Por qué? Porque la huella digital, porque las claves a usted se le olvidan. Y eso está lleno, las bases de datos de Google y de todo está lleno de claves porque usted tiene que estarlos cambiando. Entonces, la tendencia es que usted ingrese, como ya sucede, con su iris, con sus huellas dactilares, con muchas cosas, hasta con la voz. Y eso no se olvida. Eso ya es muy de uno. Entonces, la parte de la biometría también se está desarrollando bastante. Yo conozco una empresa que desarrolla mucho en la parte de mucha parte de caja registrador, para registrar lo que utilizan para la parte del acceso a ciertos sitios, por ejemplo, como lo del mío. Ellos desarrollan mucho esa parte biométrica de muchas empresas, chapas, todo eso. Bueno, ¿y cuáles son los retos de la industria? Porque detrás de todo esto, como decía Camilo, hay mucho peligro. Y entonces, ¿qué sucede? Existe la ciberseguridad. La ciberseguridad y la protección de todo eso, porque es que todo eso se vuelve vulnerable y nosotros somos seres humanos y tenemos unas condiciones humanas que hacemos que de pronto podemos hacer cosas buenas como cosas malas. Entonces existe la ciberseguridad que es necesario que se tenga porque la información se puede perder, información se puede robar y nos puede causar mucho daño, ¿sí? Entonces, porque existen muchas amenazas. Puede ser la información y las casas y las empresas y la parte de la tesorería donde hay cosas de valor son vulnerables. El software como tal es vulnerable. Se imagina que su empresa lleve muchos años con un sistema y todas esas bases de datos están, y alguien llegue y las borre. Usted sabe lo que significa volver a arrancar y perder la historia. Y usted sabe qué significa que usted le borre en la cartera con la plata, por lo menos Mateus que sabe lo que es vender y vender a crédito. Y de un momento a otro uno dice, no sé quién me debe. Entonces todo eso todas las empresas se vuelven vulnerables. Y entre más automatizadas estén, más sistematizadas estén, se vuelven mucho más vulnerables. Por lo tanto, se necesita de la ciberseguridad y de la auditoría de sistemas. Entonces, existen los famosos malware, software malicioso que usted debe mantener porque a usted su cuentica de ahorro la pueden hackear, le pueden colocar información, le pueden colocar programas que pueden detectar su clave y su contraseña y su usuario. Virus, que eso es lo que frecuentemente era increíble, pero los celulares nunca tenían virus, ahora tienen virus. Increíble. ¿Por qué? Porque hay mucho software. Y usted consulta mucho las cuentas de ahorro, sus cuentas por el celular.
y mucha gente está haciendo software para poder atacar eso. Entonces existe el troyano, que son virus. Existe el famoso phishing, que ustedes lo saben que es, 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 es simular una... Es del aplicativo de consulta de sus saldos, colocan un software que pueda capturar esa clave y ese usuario y esa contraseña, el famoso phishing. Y los robos de datos personales, que eso es el común denominador de ahora, por eso uno no puede contestar a todo lo que le manden, porque ahí pueden robarse información. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita preparar a las personas para que entiendan de que es un riesgo y aprendan a mantener segura la información, a hacer copias de respaldo, a no darle información, a no dar la clave fácilmente. Sí, entonces hay que capacitar a la gente y hay que tenerla concientizada de eso. Entonces, por eso se habla de la formación de los trabajadores, la educación y los nuevos empleos de la industria. Hay que proteger los datos, siempre. Esos son los retos que vienen acá. ¿Listo? Bueno, el compañero de la exposición, ¿están presentes? Sí, profe. Sí, profe. ¿Quieren arrancar? Por lo Sí, menos sí. arrancar, por lo menos arrancar y si no alcanzamos, pues continuamos. Entonces Está bien. yo les doy acceso a que compartan y suben y suben. No, ya está subido, ya está subida la disposición. Entonces arranquen y nosotros le escuchamos, por lo menos, y la parte teórica, y dentro de 8 días hacemos la parte práctica, si es el caso, y no hay ningún problema. ¿Le parece bien? Perfecto, profe. Bueno, entonces ahí está ya compartido. Listo. Me dice, me dice cuando... ¿Listos? Andrés o Cristian. Sí, profe, un momento. Ok. Profe, ahí se ve. Pues yo abrí la mía acá. Dígale a los estudiantes que, a ver, y se lo digo. Para mí, yo lo tomé en el tema 3. Subo aquí la exposición, ahí está. Ustedes también, está correcto lo que le estoy diciendo para que todo el mundo pueda abrirlo también desde su casa también, si Ah, sí, quieren. profe, la exposición la subimos en el tema 3. Allí está donde dice exposición, allí está el tema. Ok, listo. Muchas gracias. Listo.
No, arranque, no, no, todavía no se ve nada. Profe, el compañero está compartiendo, pero dice que no sabe por qué no se ve en la pantalla la información del Excel. A ver, dígale a su compañero que si le da clic aquí en la pestañita donde dice uso compartido y adentro de la pestañita, adentro, hay un cuadro en donde él selecciona la pantalla de su exposición y le dice compartir. Profe, ¿será de pronto porque usted está exponiendo su pantalla? No, yo ya le di, no, por eso yo ya le di, dije, varios participantes pueden compartir de forma simultánea. Ah, ok. Pues si quiere voy a volver aquí, voy a dejar de compartir. ¿Este de quién es? Ahí ya, pues, ya se está viendo, yo estoy viendo aquí Sí, perfecto, está ahí, sí. ese, ok, ya listo. Está en la pantalla de Andrés Riascos. Sí. Arranquen, pues. Bueno, buenos días, profesor y compañeros. Gracias. El día de hoy les queremos hablar sobre un tema importante. Si de ese hablamos, que son las tablas dinámicas. Mi nombre es Cristian Taborda y les vamos a presentar el tema junto al compañero Andrés Bolívar Riescos. Entonces, una de las herramientas más importantes a la hora de utilizar Excel es las tablas dinámicas. Entonces, en esta exposición nos vamos a enfocar en explorar y demostrar las capacidades de las funciones claves que nos pueden traer las tablas dinámicas y los gráficos dinámicos. Estas herramientas no solo facilitan la comprensión de la información, sino que también nos permiten tomar decisiones informadas basadas en datos que podemos encontrar y comparar con las tablas dinámicas. El objetivo general de esta exposición es presentar algunas funciones de las tablas dinámicas, ya que estas herramientas nos permiten y nos facilitan un óptimo manejo y análisis de datos en diferentes contextos. También explicar detalladamente las mecánicas de las funciones de las tablas dinámicas y gráficos dinámicos, utilizando ejemplos para una comprensión más efectiva de estas y mostrar cómo estas herramientas pueden ser utilizadas para analizar diversas cantidades de datos con el propósito de ampliar las posibilidades de estrategias, proyectos y toma de decisiones en distintos ámbitos, aprovechando al máximo las capacidades de las herramientas de datos que nos brinda Excel. Bueno, para desarrollar ese trabajo, como metodología hemos utilizado primero que todo el recurso de Microsoft Excel, que es el programa que estamos utilizando para presentar mediante unas diapositivas el uso de tablas y gráficos dinámicos. También, mediante ejemplos interactivos durante la exposición, vamos a estar explicando el paso a paso sobre cómo se realizan tanto las tablas como los gráficos dinámicos. Además de que la investigación que llevamos a cabo cuenta con información que fue consultada en las plataformas oficiales de estas herramientas que nos facilitan el manejo de datos. Así que como primer tema, vamos a ver las tablas dinámicas, su definición y sus ventajas. Una tabla dinámica es, por decirlo así, una poderosa herramienta que nos brinda Excel que permite resumir y analizar grandes conjuntos de datos de manera eficiente. Esas tablas facilitan la transformación de datos simples en información útil y comprensible, ya que permite la agrupación, filtrado y orden y resumen dinámico de mucha cantidad de datos en un formato de tabla fácil de interpretar.
En resumen, estas tablas simplifican el proceso de explorar y extraer información valiosa de un conjunto de datos complejos, brindando una visión clara y detallada que ayuda en la toma de decisiones. También vamos a ver lo que son gráficos dinámicos, que son una característica versátil que representa visualmente datos complejos de manera interactiva y fácilmente actualizable. Estos gráficos son una herramienta esencial para transformar números en información comprensible y atractiva. Los gráficos dinámicos nos permiten explorar y presentar datos de manera dinámica, lo que significa que los usuarios que usan esta herramienta puedan ajustar parámetros, cambiar perspectivas en tiempo real. Entonces, son una herramienta valiosa para la visualización de datos que podemos obtener de base que proviene de una tabla dinámica. Tienes que darle clic a la diapositiva porque se quedó solamente en la definición y ventajas. Para que lo muevan volver, dale clic a volver para que eso. Y ahora sí, ¿dónde que estabas tú? ¿En gráficos dinámicos? ¿O lo que acabas de decir? Sí, Estabas en... sí, sí, dije la definición Ok, de gráficos y tablas dinámicas. ok. Entonces, pues vamos a ver una serie de pasos para crear una tabla dinámica. Ahí tenemos una breve representación gráfica sobre cómo crear una tabla dinámica. Entonces, allí tenemos una base de datos. Entonces, el primer paso nos dice que nos podemos parar en cualquier celda de la base de datos y le vamos a dar en insertar y le vamos a dar en tabla dinámica. Ahí el compañero les va mostrando visualmente cómo lo pueden ir haciendo. Y allí donde dice nueva hoja de cálculo, que le damos a aceptar. Y automáticamente nos aparecen estos campos. Ya luego los podemos ir organizando como los queremos ir visualizando, sea en filtros, en columnas, en filas o valores. Como esta es una tabla que tiene información sobre reporte de ventas y, por ejemplo, tiene tipo de producto, zona, canal de venta, prioridad, fecha, unidades, precio, coste, importe de venta total e importe de coste total. Entonces, como tenemos una gran cantidad de datos y queremos resumirlos, segmentarlos de una manera mucho más fácil de entender, vamos a poner primero que todo el tipo de producto, que es importante saber qué tipo de producto se está vendiendo más o menos. Entonces lo vamos a colocar en la casilla de filas para que se vea de manera vertical. Ahí tenemos todos los productos y para ver cuánto se vendió de cada uno, vamos a poner el importe de venta total en la casilla de valores. Le ponemos el signo de dinero para que se vea mucho mejor. Y tenemos ahí ya los valores de cuánto se vendió en total por cada producto y el total general. Venga, mijo, venga, para que le quite el valor de euros, coloque allí mismo, donde colocó, para colocar los pesos, donde dice personalizada, donde dice número, no, ahí, no. Aquí, ahí, abajo, al lado derecho, al lado izquierdo, donde está el billetico, ahí donde, Aquí, ahí, dele clicecito a la pestañita, ahí, y busque ahí hay colombiano. Español, Colombia, más formatos, sí. Ah, entonces colóquele aquí, venga, ahí. Como usted no lo tiene predefinido que haya colombiano, sino que acá, más formato, dele más formato ahí.
Dele clic. Ahí, aguante ahí. Ahí donde dice posición de decimales, quítele, póngale cero. Y ahí donde dice el euro, póngale el signo de pesos. Busque colombiano. Velo ahí está, español Colombia, pero ya lo pasó. Ese, y aceptar. Y ya. Listo, siga, compañerito. Bueno, entonces, como primer análisis que podemos hacer, está evidente que el producto que más se vende es material de oficina, el cual reporta unas ventas de 84.335.602. Y el producto que menos se vende son las frutas, las cuales reportan unas ventas de 1.200.277. Ahora, si nosotros queremos complejizar un poco más la tabla y agregar más variantes, más datos que nos permitan un análisis más complejo, podemos añadir, por Venga, ejemplo, venga, disculpe, Otico. Disculpe, aprovechando ahí, ahorita que aprovechando que ya está sombreado todo allí, esa tabla dinámica, si quiere puede complementarlo con formatos condicionales, si quiere, mi compañero. Hay formatos condicionales, hay formato condicional. Y donde dice barras, para poder completar lo que usted está diciendo, barras de datos. Y escoja la que quiera, escoja la que usted quiera. ¿Listo? Entonces, lo que usted está diciendo que la que más se vende es, de acuerdo a ese histograma, es materias de oficina. Eso es lo que usted dijo, ¿cierto? sí, señor, Listo. Y fíjese que por medio de las barras condicionales se puede observar que la que sigue es doméstico. ¿Estamos de acuerdo? sí, Sí. señor. Correcto. Y Eso luego es. podemos inferir que siguen los cárnicos y así sucesivamente. Entonces, los formatos condicionales le permiten a usted, si usted quiere, dele clic afuera y él le queda ahí, dele clic afuera y mire que le queda allí ya indicando algo tan importante como lo que acaban de hacer, que es el análisis de la información. Y es tanto, muchas veces hasta eso se puede ordenar, ¿sí? Si usted lo coloca de mayor a menor. Filtrándolo. Sí, filtrando, lo puede, pero bueno, sigan con su esta. Para seguir continuando con su, dele clic adentro para que vuelva, ahora sí, otra vez aparecer los campos de las tablas dinámicas. Siga, compañero. Bueno, entonces podemos añadirle otra variante muy importante que es la zona donde se vende el producto. Acá tenemos en esta base de datos separadas las zonas por continentes y la podemos poner en columnas para que se vea de manera vertical. Entonces aquí tenemos separado por África, Asia, Australia y Oceanía, Centroamérica y Caribe, Europa, Norteamérica y el total general. Y gracias al formato de condicional podemos ver que en los totales generales el continente que más vende es África. África, sí. El que le sigue es Europa, luego Australia, no, luego Asia, luego Australia, Centroamérica y por último Norteamérica. Mm, interesante. Y todo por abajo, ¿no? En la parte de los totales en los totales del cuadro, acá abajo, mi querido compañero, abajo en los totales generales, por cada uno de los continentes también se observa la tabla del formato condicional, es. Y ahí también confirma lo que usted está diciendo. Muy bien, siga. ¿Alguna pregunta del grupo, del grupo como tal? ¿Vamos bien? ¿Lo han estado haciendo? Compañeros, pregúntenles a los Sí, profe, compañeros. muy claro hasta ahora. Bueno, listo, sigan pues. Otra función que es importante analizar
son los filtros. Esta casilla que está aquí, los filtros que permiten separar la información mediante variantes específicas que nosotros le vamos a señalar a la tabla dinámica. Por ejemplo, tenemos algo muy importante que es el canal de venta. Tenemos canal de venta online y offline. Entonces, para nosotros es importante saber por qué canal de venta, por qué medios se está vendiendo. Si se está vendiendo más online o se está vendiendo más offline, lo cual nos permite tener una información necesaria para desarrollar estrategias o proyectos en esa línea. Entonces, para filtrar, vamos a colocar el canal de venta en la casilla de filtros. Y aquí arriba nos va a aparecer canal de venta y ahora están seleccionados todos. Pero nosotros le vamos a hacer clic en esta flecha y nos van a aparecer las dos opciones, offline y online. Vamos a ver qué se vende online. Entonces vemos que ahora ya se están mostrando los datos de las ventas online. Y en los totales generales podemos ver que el continente que más vende online sigue siendo África, con 67 millones. Le sigue Europa, con 53, Asia con 40, Australia con 17, Centroamérica con 9 y por último Norteamérica con 2 millones. Además de que podemos ver que hay varios productos que no reportan ventas de manera online. Ahora, por el otro lado, de manera offline, podemos ver que África igual se mantiene con el mayor número de ventas. Le sigue Europa, no, le sigue Australia, luego Europa, Asia, Centroamérica y por último Norteamérica. Bueno, muchas gracias, compañero, por mostrarnos gráficamente cómo se realizan tablas dinámicas y cómo a partir de ellas podemos comparar datos. Ya ven, compañeros, que las tablas dinámicas son una verdadera joya en el mundo del análisis de los datos, ya que éstas nos permiten desglosar y comprender de manera efectiva grandes bases de datos. Imagínense tener una enorme cantidad de información en una hoja de cálculo con miles o incluso millones de filas de datos. Sería una tarea bastante ardua analizar estos datos de manera manual, pero las tablas dinámicas, aquí es donde entran en juego y con solo unos pocos clics podemos transformar esta gran montaña de información relevante y fácil de interpretar. Podemos agrupar los datos por categorías, aplicar filtros para ver son conjuntos específicos, realizar cálculos rápidos y generar resúmenes automáticos como sumas, promedios, porcentajes, etcétera, para así poder tomar decisiones en el ámbito empresarial. Pero la verdadera magia de las tablas dinámicas radica en la capacidad de la interacción, ya que se podemos arrastrar y soltar elementos en nuestra tabla dinámica para obtener diferentes perspectivas de los datos al instante. Estas nos permiten responder preguntas en tiempo real y explorar patrones que de otra manera podrían pasar desapercibidos, pero que gracias a las tablas dinámicas podemos observarlos claramente. Así que cuando nos referimos a cómo las tablas dinámicas pueden analizar grandes bases de datos, estamos hablando de una herramienta que hace que la tarea de analizar y tomar decisiones basadas en datos sea accesible y eficiente, incluso en el caso de conjuntos de datos masivos. Estas son la llave que desbloquea el potencial oculto en gran cantidad de datos
y nos permite extraer información valiosa de manera rápida y efectiva. Continúa, compañero. Otras funciones más que tenemos en la tabla dinámica, podemos ver que en el campo de valores tenemos la suma de importe de venta, pero la suma del importe de venta no es lo único que podemos poner en el campo de valores. Si nosotros le hacemos clic en la flechita y le damos a la parte que dice configuración de campo de valor, se nos va a abrir una ventana que nos puede ofrecer diversas opciones de qué presentar en el campo de valores. Podemos presentar recuento, promedio, máximo, mínimo, producto, contar números y otro tipo de funciones. Entonces podemos poner, por ejemplo, un promedio de venta. Y ahí los datos van a cambiar y nos va a aparecer el promedio de venta por, por cada zona y por cada producto. También otras funciones que podemos realizar con la tabla dinámica. No, para realizar eso tenemos que posicionarnos aquí arriba donde dice analizar tabla dinámica en esta ventana y podemos insertar una segmentación de datos que es similar al filtro. Entonces podemos quitar este canal de venta del filtro y lo podemos poner en esta ventana de segmentación de datos. Nosotros le hacemos clic, buscamos el canal de venta, lo seleccionamos, aceptamos y aquí nos va a aparecer una ventana interactiva con los dos canales de venta que podemos filtrar para que nos aparezcan los datos. Entonces, en este momento están seleccionados los dos. Podemos seleccionar uno solo. Nos van a aparecer los mismos datos que vimos con el filtro de manera offline, de manera online y para poder regresar al como estaba antes, simplemente le hacemos aquí en borrar filtro y nos vuelve a aparecer los datos de manera completa. Además, como tenemos fechas de pedidos y envíos, podemos crear una escala de tiempo, la cual nos va a permitir ver en un determinado plazo si hay ventas, qué se vendió, cuánto se vendió, y esto lo podemos hacer de la siguiente manera. Podemos seleccionar la fecha de envío y la podemos colocar en las filas. Entonces nos van a aparecer cada producto y las ventas que generó en cada uno de los 3 años que aparecen ahí. Si queremos un resumen mucho más amplio y para insertar la escala de tiempo, nos vamos aquí mismo a analizar tabla dinámica. Abajo de segmentación de datos está la escala de tiempo. La insertamos y colocamos la fecha de envío. Y aquí nos aparece una escala de tiempo dinámica, interactiva, la cual podemos, podemos modificar a nuestro gusto para seleccionar el plazo de tiempo deseado. Por ejemplo, podemos acortarla y seleccionar simplemente el año de 2020. Desde enero hasta diciembre del 2020. Y en la tabla dinámica nos van a aparecer los datos del plazo de enero a diciembre del 2020. Para borrarlo simplemente le hacemos clic en la tecla de borrar.
Entonces allí podemos ver cómo con todas estas herramientas podemos comparar fácilmente datos. Entonces, a continuación voy a exponerles algunas ventajas que tenemos al utilizar las tablas dinámicas, como lo puede ser la personalización y la flexibilidad, ya que las tablas dinámicas permiten a los usuarios personalizar sus informes y análisis según sus necesidades específicas, ya que se pueden cambiar, como nos mostraba el compañero, fácilmente las filas, columnas y valores de los datos para obtener diferentes perspectivas y profundizar en áreas de interés. También las tablas dinámicas nos permiten ahorrar tiempo y reducir errores. Estas herramientas nos ayudan a ahorrar tiempo significativo en la preparación de informes y reducen la posibilidad de errores humanos, ya que el computador fácilmente procesa toda esa información y nos muestra los datos de una manera más detallada. También las tablas dinámicas se pueden actualizar en tiempo real, ya que pues se pueden conectar a fuentes de datos externas o tablas que se actualizan periódicamente, lo que garantiza que los informes estén siempre actualizados con los últimos datos disponibles. Las tablas dinámicas nos facilitan la toma de decisiones, sobre todo en el ámbito empresarial o si tenemos algún emprendimiento y tenemos una base de datos, pues estas nos ayudan en la toma de decisiones informadas al proporcionar una visión clara de esos datos y permitir identificar rápido tendencias, patrones y anomalías para poder tomar decisiones en el presente. También la compatibilidad. Las tablas dinámicas son compatibles con otros programas de Microsoft Office, ya que facilitan la integración de datos y creación de informes completos y profesionales. Entonces, los, como grupo los invitamos a usar seguidamente las tablas dinámicas, ya que con estas podemos comparar gran cantidad de datos o analizarlos para obtener un gran beneficio de estas. Bueno, ahora bien, vamos a ver cómo se crean los gráficos dinámicos, los cuales cumplen una función muy similar a las tablas dinámicas: resumir la información, segmentarla, para poder hacer un análisis mucho más fácil. Y lo que cambia es la manera en que se presenta visualmente la información con diversos gráficos. Entonces, para iniciar, podemos iniciar con menos datos, un análisis más sencillo, con los valores de tipo de producto, zona y la suma de las ventas. Entonces, para hacer el gráfico dinámico, nos tenemos que posicionar en cualquier casilla de la tabla dinámica. Nos paramos en insertar y le hacemos clic en gráfico dinámico. Entonces se nos va a abrir una ventana con muchos tipos de gráficos. Tenemos gráficos de columna, lineal, circular, barras y muchos más que son más complejos. Pero como este es un análisis con una cantidad de datos mucho más pequeña, vamos a realizar un gráfico de columnas agrupadas. Y aquí tenemos nuestro gráfico dinámico, el cual podemos modificar para que sea más grande, el cual nos presenta la información que aparece en la tabla y nos permite hacer un análisis de manera mucho más gráfica, al igual que la tabla dinámica. Además de que cuando nosotros modificamos las casillas, la tabla dinámica se modifica al mismo tiempo.
Ya vemos que los gráficos dinámicos son un complemento perfecto para las tablas dinámicas. Mientras que las tablas dinámicas te permiten analizar y resumir los datos en forma de tabla, los gráficos nos permiten visualizar esos datos de manera gráfica, lo que facilita aún más la comprensión de estos. Pues tenemos, entre los tipos de gráficos hay mucha variedad. Le ofrece una amplia variedad de tipos de gráficos, ofrece barras, líneas, hasta tipo pastel y también por dispersión. Esto permite a los usuarios elegir el tipo de gráfico que mejor represente sus datos y lo que quieren mostrar o lo que quieren analizar. Los gráficos son interactivos, lo que significa que se pueden modificar al instante con solo cambiar datos de la tabla dinámica. Esto es especialmente útil para presentaciones en tiempo real o para explorar diferentes enfoques de visualización. Los gráficos dinámicos nos permiten añadir contexto y claridad a los informes, nos pueden ayudar a identificar tendencias y comparaciones de manera visual, lo que facilita la comunicación de ideas y resultados a la audiencia que le queremos mostrar estos informes o estos datos. También son personalizables, ya que los gráficos pueden ser modificados por los usuarios. Se puede modificar el formato, los colores, títulos y otros aspectos visuales para que se aten a las necesidades y al estilo de la presentación. Y como miramos, el compañero nos proporcionó un ejemplo práctico sobre cómo los gráficos dinámicos complementan las tablas dinámicas. Entonces, al combinar información sobre tablas dinámicas y gráficos dinámicos, pueden tener una comprensión más completa de cómo estas herramientas pueden transformar la forma en que se trabaja con datos en Excel. Bueno, entonces, en nuestra presentación nosotros tenemos una actividad la cual tiene 5 ejercicios, los cuales tienen especificaciones de cómo se debe presentar la información en la tabla dinámica. Em, Se deben hacer una tabla dinámica, un gráfico dinámico, y este documento se encuentra en el campus virtual donde subimos la exposición, aparece como actividad, y ahí está el documento que contiene los 5 ejercicios para que nuestros compañeros los puedan realizar. Ya el profesor nos indicará si esto lo haremos en clase o En clase, como dentro de 8 días lo hacemos, Cristian, perfecto. dentro de 8 días, pero sigamos en la parte, sigamos, ¿qué otras cosas van a decirnos? Y la actividad la hacemos dentro de 8 días a primera hora. Ok, allí tenemos la visualización de un breve mapa conceptual sobre las tablas dinámicas y pues nos muestran que su uso, pues que sirven para analizar los datos de una lista de una forma comparativa. Las tablas dinámicas nos ayudan en ventas de tiendas, listas o al análisis en las empresas.
También nos ayudan a comparar datos, ordenar datos y resumir datos en grupos. Cabe aclarar que las tablas dinámicas se usan, eh, tienen usos específicos, por lo menos en casos concretos de situaciones empresariales o proyectos en los que estas herramientas han sido fundamentales. Por ejemplo, cómo se utilizan en la industria de ventas para analizar el rendimiento de productos o en recursos humanos, digamos, para realizar seguimiento del desempeño del personal de una empresa. Eh, Ese nos permite importar datos de diversas fuentes externas, o sea, desde otras bases de datos se pueden importar en Excel y a partir de estas bases de datos que importamos de otras partes, como datos SQL o archivos SSV, podemos hacer un análisis con tablas dinámicas. Además, es importante recalcar que como hemos estado viendo las dos anteriores clases sobre lo del tema de formularios, mediante el cual se generan una cantidad de datos cada vez que se registran ventas en las facturas, eh, con todos esos datos que se están generando día a día mediante los formularios, podemos crear una base de datos, la cual podemos resumir mediante las tablas y los gráficos dinámicos, lo cual nos permite enlazar ambos temas que permiten una mejora en la manera en la que se manejan los datos en las organizaciones empresariales. ¿Los compañeros Aquí tienen alguna tenemos, pregunta hasta el momento? ¿Todo ha sido claro? ¿Les podemos complementar en algo que haya quedado alguna duda? Compañeros, que le contesten al compañero. Por favor, contéstenle al compañerito. Cualquier cosa que no les haya quedado muy clara, nos pueden decir. Con todo el gusto les resolveremos. Pues a mí me quedó todo claro. Hasta el momento claro y práctico. Listo, muy bien. Eh, Sigan, bibliografía. Perfecto. Entonces, en resumen, hemos explorado las poderosas herramientas de tablas dinámicas y gráficos dinámicos en Excel. Y hemos visto cómo estas pueden ser un activo invaluable en el mundo del análisis de datos y la visualización. Estas herramientas no solo simplifican la gestión y el análisis de grandes conjuntos de datos, sino que también transforman estos datos en información significativa y fácil de comprender. Muy bien. Esperamos como grupo que esta presentación les haya proporcionado una visión clara de cómo aprovechar al máximo estas funciones de Excel en sus proyectos y en el entorno empresarial. Y los invitamos a explorar y practicar con estas herramientas, ya que la experiencia es el mejor maestro en el mundo del análisis de datos. Muy bien. Hágame un favor, volvamos aquí. Yo les voy a quitar la opción para yo compartir. Hágame un favor, aquí en esta parte del campus, les pido el favor, aquí en esta parte ya les muestro aquí en la hoja, en el tema 3 hay una opción que se llama tarea, también parecido, subo aquí la exposición, que es allí donde yo, ahí evalúo. Entonces, para que suban esta misma exposición, ahí, por favor. ¿Sí? ¿Me entiende, Cristian? sí, profe, yo ya la subí ahí. Allí donde dice, porque esa es la tarea como tal. La otra es para que todos la podamos ver, ¿sí? Aquí, Sí, aquí señor, es para que la en esa podamos parte ver ya, todos y aquí es para poder yo evaluar, ¿sí? Listo. Entonces, dentro de 8 días hacemos las actividades. Yo también tengo algunas
unos ejercicios que hagamos. Vamos a hacer un dashboard con base en lo que nos enseñaron dentro de 8 días. Y yo dejo por hoy la clase. Y les agradezco mucho su asistencia y valoro pues el compromiso que tuvieron en asistir a la clase. Profe, una preguntita de casualidad, esta grabación usted no las va a compartir. Lo que pasa es que la exposición de los compañeros creo que sería bueno pues poderla ver así como. Sí, señor. Listo. Yo ya la estoy grabando en estos momentos Ajá. y la convierto en YouTube y le pongo el link aquí mismo en la sesión 3 que estuvieron en la exposición, con mucho gusto. Ok, en el campus sería entonces que En queda el el link. campus, sí, aquí. Listo, gracias, profe. Y dentro de 8 días volvemos a retomar la parte práctica de la exposición para poder afianzar más el conocimiento. Perfecto, profesor, muchas gracias. Les agradezco a ustedes haber estado reunido conmigo. Entonces, pues yo doy por terminada la clase para que ustedes Profe, puedan, señor. una vez se retiren todos, ¿le puedo comentar algo? Sí, pues, sí, lo que pasa es que yo no sé en qué momento se vayan todos. Si quieres, claro, con mucho gusto. Voy a poner pausa, a detener la grabación.